Buenas mi gente, espero que estén todos muy bien. En el video de hoy, gente, los voy a llevar a hacer un recorrido por la ciudad, pero en realidad vamos a ir a lo que sería el barrio más pobre de Tallinn. Ustedes me han pedido mucho en el canal que les muestre cuál sería el lado más humilde, la parte más pobre de la ciudad, y hoy les voy a intentar mostrar y también darles mi opinión con base en mis experiencias y vivencias acá en Estonia. Para eso invité también a mi novia, querida amada Lisana, porque ella es estonia. Nació acá, vivió toda su vida acá y nos puede también dar un poco de cuál es su verdadera opinión sobre todo este asunto. Quiero dejarles claro también que todo lo que voy a decir en este video es única, pura y exclusivamente con base en mis vivencias y experiencia de vida en este país. Y también les voy a poner un poco de los datos demográficos y económicos para que podamos tener más información. Para poder ir a lo que sería el lugar más humilde de la ciudad nos vamos a tomar un bus y les voy a pedir que me acompañen en este recorrido. Así que sin dar más vuelta, arranquemos. Acabamos de llegar acá a lo que sería el barrio que les vamos a mostrar ahora en algunos instantes. Nos tomamos un bus que llevó más o menos casi 30 minutos para llegar hasta acá. Y ahora estamos entrando y ya lo van a ver ahora enseguida. Lo que yo creo que sería uno de los barrios más humildes acá de Estonia. No me animo a decir más pobre porque creo que yo ya he visto pobrezas mucho peores. Pero es lo que sería la clase media baja o clase baja, si se puede decir así, de Estonia. Y también si te gusta este video ya dale un me gusta, suscríbete al canal. Y si querés ser parte de la comunidad y ayudarnos con una pequeñita cantidad que nos ayuda un montonazo, podés apretar el botoncito Join y haces parte de nuestra comunidad con unos emojis y ayudarnos acá a apoyarnos a nuestro canal. Así que nada, ahora vamos a recorrer un poco. Les puedo decir que ya estamos acá en el barrio llamado Lasnamäe. Para el que no conoce, Lasnamäe sería la parte más rusa de la ciudad de Tallinn. Creo que por experiencia de lo que vivo acá ya en Tallinn a un año y medio, la mayor concentración de rusos vive en estos lugares. Como pueden ver, acá hay edificios que representan mucho lo que fue la época de la Unión Soviética. Edificios en blocos, son todos prácticamente iguales y se encuentran en un estado de degradación un poco mayor de lo que uno puede ver en el centro de Tallinn. Este barrio llamado Lasnamäe es lo que yo creo con mi experiencia de vida en esta ciudad, que sería el barrio más humilde de la ciudad de Tallinn. Entrar a Lasnamäe es como sentirse fuera de Tallinn, fuera de Estonia. Es como estar en un pedacito de Rusia adentro de Tallinn. Es impresionante como todo cambia. Otra cosa que si llegas a venir acá te puede llamar la atención es que vas a ver personas un poco acima de edad, y eso tiene, yo creo, una explicación lógica. Es porque el desempleo en Estonia ronda en torno del 5,5% más o menos, por lo que vi en la estadística creo que en el 2018-2019, la última que vi, y las personas más afectadas dentro de este desempleo son las personas de edad. No porque las empresas no den oportunidades, ojo, acá hay que abrir un paréntesis, que siempre lo hago y lo digo en mis videos, sino que son personas que no dominan ningún tipo de idioma, a lo mejor son hasta personas de edad que solo hablan el ruso y acaban no teniendo oportunidades en el mercado laboral o acaban terminando de repente trabajando en un supermercado, en un kiosco o en una fábrica cuando consiguen que los contratan. Y estas personas son las más afectadas en el mercado laboral. Digo que no nos confundamos con lo que acabé de decir, lo de la edad, porque si sos un profesional cualificado, que tenés idiomas, tenés una buena profesión, como ya digo en otros videos, que trabajás, tenés en el área comercial, en el área que podés meterte en una startup o tenés top skills, que son estos profesionales con mucha experiencia y que pueden entrar como directores, esta gente, no importa la edad que tengas, podés ser contratado. Ya he visto cantidades de ejemplos y empresas donde he trabajado que acaban consiguiendo oportunidades. Por eso quiero abrir ese paréntesis y dejarlo claro. Es una región acá de mucha mano de obra operaria, ya que está rodeado de fábricas acá, y eso sucede más que nada, creo que Lisana puede contarles un poco mejor por qué eso acaba pasando. Hay muchas personas trabajando en las fábricas que no hablan el idioma estonio, por ejemplo, y no pueden acceder a un empleo más alto por el barrio de idioma. Y aunque muchas de las personas pueden tener estudios universitarios, pero de otro país, y por eso no pueden tener un empleo más profesional. Y con eso acaban agarrando las oportunidades laborales que pagan menos, lo que los lleva a tener una vida más difícil y ajustada acá en Tallinn. Y eso pasa en gran parte con los rusos que viven acá y que no hablan ni el inglés ni el estonio. Si tengo que darle mi opinión personal
viviendo 1 año y medio acá en Tallinn, yo no puedo decir que existe un lugar que sea pobre, por lo que yo ya pasé en mi vida, y un lugar donde me sienta inseguro. En este momento que estoy justamente caminando en este lugar, no puedo decirles que me siento inseguro o me siento en un lugar hostil, por ejemplo. Al contrario, me siento bien, agradable, en un lugar más humilde. Y aparte de eso, me puse a ver para entender también qué es ser pobre en Estonia. ¿Cuánto gana un pobre acá? Y entré para curiosear un poco la estadística acá de Estonia, a ver qué es lo que dice. Y lo que encontré fue que el 2,4% de la población de Estonia, ponele más o menos unas 30.000 personas, vive en pobreza absoluta. ¿Y qué es vivir en pobreza absoluta en Estonia? Es ganar menos de 215 euros mensuales. Aparte de eso también hay más o menos un 21% de la población que está en riesgo de pobreza, según lo que indica la estadística. Y eso significa que esas personas ganan un poco menos de 569 euros mensuales, lo que sería más o menos un sueldo mínimo en Estonia. Yo sé que acá con 2 sueldos mínimos, 2 personas pueden vivir. Viven justo, no te sobra nada, pero podés vivir acá en el país. La pregunta que quiero que me dejes en los comentarios: ¿podés vivir en tu país con 2 sueldos mínimos? ¿Llegás a final de mes? ¿Te alcanzaría? Déjame en los comentarios a ver cuál es tu opinión. Otra cosa interesante de acá de este lugar es que los precios de los alquileres también pueden ser más baratos y puedes conseguir un cuarto más amplio de lo que por ejemplo conseguirías en el centro de Tallinn. Si en el centro de Tallinn digamos que por un dormitorio pagarías 450 euros al mes, tal vez acá consigas un piso de 2 o 3 dormitorios para vivir. Y no les voy a decir que acá no es una opción para vivir, podés vivir tranquilamente sin problemas y es bastante seguro, solo que los edificios son más antiguos y más simples también. El barrio, a pesar de simples, es un barrio de gente buena, gente honesta. En ningún momento vas a sentir el peligro acá. Por lo contrario, es normal, es como cualquier otra parte de la ciudad de Tallinn. Solo que los edificios son más antiguos y no tan renovados. Entonces, la experiencia que le podemos dar sobre este lugar es que yo tranquilamente ya he vivido en lugares peores, les puedo decir, hasta cuando vivía en Australia, que acá en Tallinn yo no lo he visto todavía lugares así. Si les tengo que pasar un poco de lo que siento estar acá, yo les puedo decir que puedo vivir tranquilamente en este lugar. A pesar de simple, es muy bonito. Vi chicos, gente divirtiéndose, gente afuera disfrutando del día normal como en cualquier otro lugar de Tallinn. Y no porque sea un lugar simple y que tenga pisos así que están un poquito más, digamos, venidos abajo, si es así que lo puedo decir, no me vendría a vivir acá. Mucha gente me dice que soy muy positivo, que siempre digo el lado bueno de las cosas, pero la verdad es que soy así. Mi mamá me crió así, a que le vea el lado bueno, a que vea el vaso medio lleno. Y acá la verdad yo sin ningún problema, si tengo que venir a vivir, vengo a vivir. Porque por más que sea uno de los lugares más humildes de Tallinn, es muy habitable y muy digno. Yo tampoco no voy a decir que Estonia es un lugar perfecto y que no tiene nada que mejorar. Hay muchas cosas acá que mejorar, que trabajar para seguir haciendo este país cada día mejor para todos. Pero no tengo el coraje de quejarme de la calidad de vida que tiene este pueblo y de cómo viven, la seguridad que tienen y las oportunidades, digamos, también de salir adelante de trabajo y de tener una vida digna. Después de haber vivido, por ejemplo, en Brasil y ver lo que era una favela, o de haber pasado en los lugares más humildes de Argentina, entrado en una villa o en una comunidad muy pobre y ver que esa gente realmente no tiene acceso a veces ni siquiera a comida, ni siquiera un techo, ni las necesidades básicas. Así que por eso yo siempre digo que Estonia sigue para mí sorprendiéndome como país, como nación, como comunidad que son y como personas, y sigo siempre encantado viendo uno de los lugares de acá de la región más simple de todos y todavía pueden tener una vida digna. Obviamente que este no es el lugar más pobre de Estonia, hay que dejarlo claro eso. Si te vas más al oeste o al interior, podés encontrar familias con 10 personas viviendo en una casa sin sueldos, a donde el gobierno tiene proyectos sociales que les pagan mensualmente un cierto valor para que puedan salir adelante, y una vez que salen adelante se lo cortan ese subsidio para que esa familia pueda, digamos, recolocarse en el mercado o seguir con su vida adelante, ¿no? Y eso también está en la estadística del gobierno de Estonia, lo he leído, y por lo que vi, al pasar de los años esas familias han disminuido, o sea, mejorando los índices de pobreza absoluta en el país. Así que, gente, eso es un poco de la información que le doy de esto, lo que sería la parte más humilde de Estonia, un poco con base en mi experiencia de vida, de lo que veo acá y de lo que siento. Obviamente pueden encontrar otras personas que tengan otra opinión, pero esta es mi opinión y la opinión de Lizana, que nació acá y que vio cómo las cosas se manejan y cómo son.
Una curiosidad que me encantó es que ese es un jardín de infantes y tienen una ruta para ya enseñar a los chicos cómo estar en el tráfico. Hay una ruta para bicicletas y para pedestres y también para cruzar. Qué bueno, ¿no? Bueno, gente, y espero que les haya gustado mucho este video. Lo terminamos por acá. Y si les gustó el video, como ya les dije, suscríbanse al canal, dejen un me gusta y únanse también a nuestra comunidad para ayudarnos a hacer más videos y poder ayudarles más para que realicen su sueño o puedan divertirse o lo que sea que vienen acá a hacer a nuestro canal cuando miran los videos. Así que un saludo a todos y hasta la próxima. Chao. Chao, chao.